Esta clase, como aparece en las diapositivas, tiene como título los datos iniciales de una investigación. Es decir, aquí se van a dar a conocer principalmente cuáles son los datos iniciales de una investigación cuando esta investigación comienza o se inicia en su proceso organizativo. Y por lo tanto, como el alumno o la persona que se inicia en este tipo de trabajo, con este tipo de actividad, debe de iniciar la investigación. Nosotros tenemos en la clase de hoy 4 aspectos que son los fundamentales que vamos a tratar. Además, nosotros ya después de terminada esta exposición que se realiza desde el punto de vista general, pues entonces le damos a conocer a ustedes los otros elementos que forman parte de los datos iniciales. Hoy aquí, en esta clase, solamente van a conocer lo relacionado con una descripción de la situación problemática, el problema y las preguntas de investigación, cómo surgen, cómo se elaboran, cómo se redactan, los objetivos de la investigación también, que son los objetivos generales y específicos, también cómo se redactan, y el marco contextual, que es el primer marco que se analiza dentro de los marcos referenciales. Entonces, en base a esos elementos, nosotros vamos a iniciar la clase. Ante todo problema de investigación, nosotros nos enfrentamos a lo que se denomina una situación problemática. Esta situación problemática surge en el área, en el campo investigativo, en el área científica, en el área profesional, en cualquiera de los campos en que se requiere para su solución una investigación. Nosotros aquí vamos a utilizar la situación problemática dentro de una empresa. Y vamos a considerar que la empresa sea una empresa productiva, una empresa de servicio o una empresa turística. Por lo tanto, cuando nosotros nos encontramos en una situación problemática de una empresa en general, nos encontramos en que se manifiesta un problema. Y ese problema no tiene solución inmediata. Es decir, que no se sabe cómo se va a resolver de una manera rápida. Que por lo tanto, ante esta coyuntura, estamos obligados a hacer un estudio posterior para encontrar la solución. Y que por lo tanto, en esas condiciones es cuando se inicia un proceso de investigación. Esta situación problemática en el campo en que nosotros vamos a desarrollarlo aquí con ustedes, afecta el proceso administrativo de la empresa. Es decir, se presentan dificultades para poder desarrollar el proceso administrativo. Recordamos que el proceso administrativo es un conjunto de actividades que va relacionada con las funciones principales de la administración, es decir, la planeación, la organización, la gestión, la coordinación y la ejecución o control, la evaluación y el control. Y estas actividades principales, cuando se ven afectadas, es cuando se manifiesta un problema que no es fácil de solucionar, ni que se tiene la solución inmediata. Por lo tanto, estas son las características que se reúnen para poder estar ante una situación problemática. Les voy a señalar aquí con el punto rojo que la característica principal, es decir, que es una situación, que esa situación se presenta en una empresa, que los efectos prácticos de ustedes como estudiantes, esa empresa puede ser productiva, de servicio o turística, que en esa situación se manifiesta un problema, que ese problema no tiene solución inmediata, que no se sabe cómo se va a resolver y que se requiere un estudio posterior para encontrar su solución. Toda esa característica de dificultades, de inconvenientes, afectan el proceso administrativo y por lo tanto crea dificultades para desarrollarlo.
Ante esta situación, creo que es mejor colocar este ejemplo para que ustedes estén de acuerdo y puedan entender cómo se manifiesta. Se lo voy a leer y después nosotros vamos a dar alguna explicación alrededor de esto. Por ejemplo, esto es lo que vamos a considerar como una descripción de una situación problemática. Es decir, cómo se describe una situación problemática. Decimos, en el restaurante La Torre de Puebla, ubicado en la localidad de San Pedro de Cholula, estado de Puebla, se presenta un problema con el menú que parece ser exquisito y cuando los clientes lo prueban, no es así. Los precios son elevados. Además, la comida está perdiendo calidad y llega con mucho condimento y sal. Los meseros se demoran en servir la comida, en traer la cuenta y en regresar la tarjeta bancaria o el cambio a los clientes. Afuera se presenta una fila de clientes para solicitar mesa que recibe una poca atención. Esta situación se está manifestando hace 3 semanas y se observó ya una disminución en la llegada de clientes. Un dúo de especialistas en turismo, conociendo el caso, se brindaron para analizar las causas de esta situación. Fíjense, ustedes aquí han apreciado en este conjunto de redacción, que es bastante breve, los elementos principales de una situación problemática. No hemos dado cuenta que, por ejemplo, estamos en presencia de un restaurante, que ese restaurante tiene el nombre de la Torre de Puebla, y dónde está ubicado, en San Pedro de Cholula, estado de Puebla. O sea, esas son las características de la institución donde se está presentando el problema. ¿Qué problema se presenta? Se presenta un problema con el menú, que parece ser exquisito, y cuando los clientes lo prueban no es así. Hay problemas con los precios que son elevados. Además, la comida está perdiendo calidad y llega con mucho condimento y sal, quiere decir que está mal preparada. Los meseros se demoran en servir la comida, en traer la cuenta y regresar la tarjeta bancaria o el cambio a los clientes. Afuera hay una fila de clientes para solicitar mesa, que en este caso recibe poca atención. Y esta situación se está manifestando hace 3 semanas y se observa ya una disminución en la llegada de clientes. Fíjense, este conjunto de dificultades no se aprecian que tenga una solución rápida. Y sobre todo, si está aquí ya puesto que esta situación se está manifestando hace 3 semanas. Quiere decir que no le han encontrado salida o no le han encontrado solución. El párrafo final que dice que aparece un dúo de especialistas en turismo, a nosotros no nos interesa quiénes son esa gente. En realidad, lo que nosotros queremos dar a conocer es que llegan unos especialistas en turismo que conocen ese caso y que se brindan para analizar las causas de la situación. Y que por lo tanto todo esto encierra una investigación. Entonces, ya después de conocido esto, o sea, qué es la situación, la descripción, entramos en cómo se formula el problema de investigación. Fíjense que primero vamos a dar a conocer a ustedes que un problema de investigación tiene una formulación de redacción interrogativa. Fíjense que aquí aparece un signo de interrogación y aquí aparece otro signo de interrogación. Y que aparece una palabra. ¿Cuáles? Por regla general, forma parte de una de las famosas palabras, igual que por qué, para qué, dónde, quiénes. Esas son las palabras iniciales de una formulación interrogativa. Y por lo tanto, nosotros, la interrogación, ¿cuál es? ¿Cuáles son las causas por las que en el restaurante La Torre, en la localidad de La Torre de Puebla, en la localidad de San Pedro Cholula, estado de Puebla, se presentan deficiencias en el servicio al cliente? Aquí hemos reunido, hemos sintetizado en esa frase, es decir, se presentan deficiencias en el servicio al cliente, todas las deficiencias que vimos anteriormente. Y sobre todo presentan deficiencias en el servicio al cliente que está en mesa.
Es decir, el que está sentado ya, el que está pidiendo la comida, el que quiere que se la sirvan, el que ya terminó y pagó y quiere que le entreguen el cambio o la cuenta o la factura, etcétera, cualquiera de esas cosas. Y entonces, y se manifiesta poca atención a lo que esperan por comer, es decir, los que estaban en cola, lo que nosotros habíamos hablado, que se estaban en cola, que no lo estaban atendiendo. Fíjense que aquí es la pregunta general. Entonces, seguidamente le pusimos las preguntas de investigación. Ustedes van a darse cuenta que al ver las preguntas de investigación, en la pregunta de investigación hemos desmembrado el problema. Es decir, le hemos sacado los aspectos principales. ¿Cuáles son? Primera pregunta, ¿por qué se presenta un menú que se muestra exquisito y la comida servida es de baja calidad? Esa es una pregunta de investigación que estaba relacionada anteriormente a las causas. ¿Qué ocasiona la demora en servir la comida solicitada y concluir el pago en el servicio en el restaurante? Aquí hay otro problema también. ¿Y por qué se le presta poca atención a los clientes que esperan para entrar al restaurante? Es decir, los problemas que nosotros ya anteriormente habíamos visto que se estaban manifestando, es decir, el menú, que se presentaba un problema con el menú, que los clientes lo probaban, que los precios son elevados, que el menú tiene deficiencia, que, o sea, sí que parece que es exquisito y no es así, que la comida tiene demasiada condimentación, que hay demora por parte de los meseros, que hay poca atención a los clientes que están esperando fila. O sea, todo eso está relacionado en estas tres preguntas. Y estas tres preguntas forman parte de la investigación. Este es el problema central. Y estas preguntas son las preguntas complementarias, las preguntas específicas, las preguntas particulares que contienen al problema de investigación central y que es necesario exponerla. Estas preguntas ayudan al proceso de investigación porque lo dirigen, lo van dirigiendo. Entonces ya después de pasado esto, nosotros entramos en los objetivos de investigación. Los objetivos de investigación tienen dos categorías, el general y los específicos. Nosotros vamos a ver ahora cómo se definen esos objetivos. Fíjense, en realidad, nosotros sabemos que los objetivos tienen la finalidad de señalar lo que se aspira con la investigación. Se debe expresar con claridad y constituyen la guía del estudio y deben estar presentes en todas las investigaciones. Estas son las características de los objetivos. Es decir, señalan a lo que se aspira con la investigación, se expresan con claridad y constituyen la guía. La primera palabra para redactar un objetivo es un verbo que se expresa en infinitivo. Aquí hay una recordación a ustedes sobre uno de los elementos principales de cuando ustedes en bachillerato o en secundaria estudiaban español, estudiaban las formas del verbo, la forma de conjugar el verbo. Aquí sale la primera palabra con que es un verbo que se expresa en infinitivo. Eso es un modo de conjugación. Y esa es una forma verbal para expresar la idea de la acción, la idea impositiva. Después ustedes se van a dar cuenta porque es así. Pueden presentarse otros verbos como averiguar, precisar, pero siempre deben vincularse con la forma interrogativa en este caso. ¿Cuál es? Que es la forma interrogativa del problema de investigación. Entonces, aquí hay una pequeña antesala de cómo se define el objetivo y cómo se redacta. Vamos a ir a lo concreto. Fíjense, nosotros para poder elaborar un objetivo central, tenemos que vincularlo con el problema de investigación. Estos dos términos están estrechamente vinculados, el objetivo general y el problema de investigación. Nosotros tenemos aquí el problema de investigación. ¿Cuáles son las causas por las que en el restaurante Las Torres de Puebla, en la localidad de San Pedro Cholula, estado de Puebla, se presentan deficiencias en el servicio al cliente que está en mesa y poca atención a lo que esperan por comer?
¿Cuál es la esencia de este programa de investigación? Determinar las causas. ¿Cuáles son esas causas? Y por lo tanto, en el objetivo general, la idea es darle respuesta a eso como una guía. Y eso se le da respuesta identificando las causas. Si yo quiero saber cuáles son las causas, yo tengo que identificar las causas. Todo lo demás puede estar igual, escrito, y no hay deficiencia en este aspecto. Lo que sí se define son estos dos elementos iniciales. La pregunta que se hace en el problema y la tentativa de respuesta que se le da en el objetivo general. De esta forma, ya nosotros tenemos elaborado el objetivo general. Cuando nosotros decíamos, aquí regresamos, decíamos que la primera palabra es un verbo que se expresa en infinitivo y que eso es una forma verbal para expresar la idea de la acción impositiva. Nos damos cuenta aquí que cuando nosotros decimos identificar, el verbo está en infinitivo. Y cuando nosotros decimos identificar las causas, estamos haciendo una imposición. Es decir, necesitamos identificar las causas por las cuales el problema se está manifestando. Y esa es la respuesta al objetivo general. Cómo se escribe y cómo se redacta. Toda la investigación se desarrolla sobre la base de conocer cuáles son las causas de la situación que se presenta en ese restaurante. Y el objetivo general es identificar esas causas. Bien, entonces, ¿y cómo entran los objetivos específicos? Entonces aquí entramos en los objetivos específicos que necesitamos precisar. Miren, esta tabla no es necesario que aparezca nunca en ningún proyecto. Se puede aparecer, eso no afecta. Pero esta tabla está elaborada con el propósito de darles a conocer a ustedes el procedimiento por lo cual se elabora los objetivos específicos. Miren, de la misma forma que nosotros vimos la situación que se presentaba con el objetivo de investigación, aquí analizamos las preguntas de investigación. La primera pregunta, ¿por qué se presenta un menú que se muestra exquisito y la comida servida es de baja calidad? ¿Cuál es el objetivo específico que se enlaza con esta pregunta? Determinar la causa por la que se presenta un menú que se muestra exquisito y la comida servida es de baja calidad. Este es un objetivo que está en correspondencia con esta pregunta. Segunda pregunta, ¿qué ocasiona la demora en servir la comida solicitada y en concluir el pago del servicio en el restaurante? Entonces hay que precisar el origen de la demora en servir la comida solicitada y en concluir el pago del servicio. Si estamos preguntando qué ocasiona esa demora, nosotros tenemos que precisar el origen de la demora. Si preguntamos por qué se le presta poca atención a los clientes que esperan para entrar al restaurante, nosotros tenemos que analizar la causa de esa poca atención a los clientes que esperan para poder entrar en el restaurante. Entonces, de aquí nosotros podemos ver que lo que están, las letras estas que están en amarillo, que son la forma interrogativa, tienen una respuesta en las letras en rojo. Si yo digo por qué, si yo pregunto por qué, la respuesta es determinar la causa. Si yo pregunto qué ocasiona, la respuesta es precisar el origen. Y si yo pregunto por qué se le presta poca atención, yo tengo que analizar la causa de por qué se le presta esa poca atención. Entonces, de esa forma, el conjunto de preguntas de investigación se resuelven con la formulación de los objetivos específicos. Y cada pregunta tiene su objetivo. Cada pregunta tiene su objetivo. Y así sucesivamente. Miren, esto es necesario hacerlo así, porque cuando no se da este paso, es decir, cuando no se vincula la pregunta de investigación con los objetivos específicos, los
alumnos que se inician en la investigación tienden a elaborar las preguntas de investigación, por un lado, y a elaborar los objetivos de investigación, por otro lado. Si eso fuera así, nosotros tendríamos 3 preguntas aquí y 3 objetivos aquí. Al final de la investigación, nosotros tenemos que darle respuesta a la pregunta y tenemos que considerar si los objetivos han sido alcanzados. Entonces, si no tenemos esa vinculación, entonces, bueno, habíamos considerado ya la forma de cómo explicar por completo las preguntas de investigación y su enlace con los objetivos. Y se vio la clase interrumpida porque habíamos dicho que cuando se elaboran preguntas por un lado y se elaboran objetivos por otro lado, sin estar vinculados, se crea una situación compleja en el proceso de la investigación. Porque habría que darle respuesta a las preguntas y nosotros nos va a guiar los objetivos, que si no están vinculados con la pregunta, pues entonces es una situación bastante complicada. Vamos a dar el paso ahora con respecto al marco contextual. Es decir, el marco contextual histórico que se da a conocer representa en sí el espacio y el momento en que se hace la investigación. Entonces, ¿dónde se va a hacer la investigación? ¿Cuándo se va a hacer esa investigación? ¿En qué institución? ¿En qué lugar? Ahí está el marco contextual. Nosotros no podemos solamente desarrollar el marco contextual muy lentamente, o sea, muy brevemente, sino tenemos que dar a conocer cómo ha evolucionado. En este caso, cuál fue su origen, cómo se ha desarrollado y en qué comunidad se encuentra en este caso. Entonces, partiendo de estos elementos, nosotros tenemos aquí entonces un ejemplo de qué cosa puede ser un marco contextual histórico de la situación en que nosotros tenemos aquí. Y sabemos que, por ejemplo, por eso aquí ustedes van a haber redactado por completo un ejemplo de marco contextual histórico relacionado con el problema que ya venimos hablando y que está en una forma breve. Por ejemplo, sabemos de que el restaurante La Torre de Puebla de San Pedro Cholula se inauguró en el verano del 2004, ofertando comida típica oaxaqueña. Y en los primeros años de su servicio, la situación se mantuvo con cierto éxito, sobre todo atendiendo no solo a los residentes de la localidad, sino a los turistas nacionales y a los estudiantes universitarios de la zona. En el 2010 el restaurante cambió de dueño y de oferta en su servicio, con comida mexicana de todo tipo. Los primeros meses la situación mostró cierta alza en las ventas, pero se supone que los cambios de trabajadores y de directivos provocaron también la situación que aparece en este momento. La localidad de San Pedro de Cholula, donde se encuentra en este momento este restaurante, muestra cierto avance en estos momentos en actividades turísticas y se observa un aumento destacado de restaurantes y de cafeterías. Señores, como ustedes pueden apreciar, aquí se ha redactado el origen del restaurante, cómo empezó, una situación media alrededor del año 2010 y cómo en los últimos momentos se sospecha de que la situación que se ha provocado en este instante sea provocado por los cambios de trabajadores y directivos. Esta es una forma breve de exponer el marco contextual histórico. Nosotros habíamos dicho que es el espacio y el momento y cómo ha evolucionado y en qué comunidad se encuentra. Y aquí nosotros tenemos cómo nació el restaurante, cómo evolucionó, cuáles son los cambios que se han producido, cuáles son los éxitos y cuáles son los fracasos o las dificultades, vamos a decir, y la localidad donde se encuentra, la característica de la localidad. Esa es la forma en que se expone el marco contextual. Entonces, partiendo de esta situación, nosotros vamos a darles a conocer a ustedes el origen de la actividad que tienen que realizar con la tarea.
Y aquí la tenemos. Fíjense, la tarea 3, la indicación plantea. Bien, entonces, la presente tarea tiene el objetivo de entrenar al alumno en la elaboración del problema de investigación, de las preguntas de investigación, de los objetivos de la misma y del marco conceptual. Ustedes dirán, bueno, pero eso es mucho ya, estos son los datos iniciales generales. No, estos no son los datos iniciales completos. Aquí en la tarea se le manda a estudiar a usted un documento que se llama Datos Iniciales de una Investigación. Ese es un documento que yo elaboré y que se lo presento a ustedes ahí en el aula virtual, en la sesión, para que ustedes lo descarguen y lo lean. Entonces, después de leído ese documento, el alumno tiene que exponer los siguientes contenidos. Es decir, ustedes tienen que elaborar la descripción de una situación en una empresa, sea productiva, de servicio o turística, tal como aparece en los ejemplos del documento señalado, en que se manifieste el contenido de un problema administrativo en que su solución se encuentra a través de un proceso de investigación. Es decir, ustedes tienen que redactar una situación problemática. En esta descripción de la situación se debe poner la línea de investigación, el tipo de investigación que se va a aplicar, los sujetos, o sea, quiénes son las personas que participan en el problema y la institución donde se manifiesta el problema. Esa característica yo se la voy a enseñar ahora porque aparecen en el documento que se llama Documentos Iniciales de la Investigación. Seguidamente se debe formular el problema y las preguntas de investigación, redactar los objetivos generales y específicos que se persiguen en esta investigación y un breve detalle del contenido histórico de la investigación. El formato a que se debe exponer el contenido, a ver si podemos aumentar un poquitico más. El formato en que se debe exponer el contenido del punto 2, que es este punto, el 2, todo lo que hemos dicho, es el siguiente. Primero, se describe la situación problemática. Segundo, se formula el problema y las preguntas de investigación por separado. Entonces aparece el problema de investigación y después aparecen las preguntas de investigación. Tercero, se aparecen los objetivos de investigación, o sea, el objetivo general y los objetivos específicos. Y por último, se analiza, se redacta el marco conceptual de la investigación. Se quieren hacer las siguientes declaraciones, aclaraciones para la realización de esta tarea. Por ejemplo, el problema y las preguntas de investigación deben redactarse en forma interrogativa, es decir, como una pregunta. Y para facilitar esa redacción debe comenzar con palabras interrogativas, tales como qué, cómo, para qué, dónde, por qué, cuál, quiénes, cuándo. Se recomienda no exponer más de 3 preguntas de investigación. Presentar el contenido del objetivo general y los objetivos específicos de acuerdo al procedimiento que aparece en el documento de los datos iniciales, que es el mismo que ustedes vieron en la diapositiva. El contenido del marco contextual de la empresa donde se realiza la investigación no debe ser mayor de 4 párrafos, donde se detalle nombre de la empresa, su origen y evolución en fecha, aspectos de sus triunfos y dificultades surgidas durante la evolución de la empresa, características y particularidades de la comunidad donde se encuentra la empresa, es decir, la localidad, el municipio, y si tiene una actuación destacada la empresa, señalar el papel de la empresa en el Estado. Entonces, aquí aparecen las aclaraciones y más adelante, en este caso, aparecen la forma, en el punto 3, el formato de cómo tienen que ponerlo y en el punto 2, qué es lo que tienen que enviar como tarea. Bien, entonces, vamos a darles a conocer a ustedes. Fíjense, este es el documento que se llama Datos Iniciales de una Investigación. Este documento tiene 7 hojas y es un documento de orientación, de estudio. Sencillamente, aquí ustedes van a ver la respuesta a todas las indicaciones que se le dio para realizar la tarea. Ustedes van a ver la respuesta aquí. Esto tiene una introducción que la van a leer tranquilo.
tienen los datos iniciales de la investigación. Esos datos iniciales son describir la situación, los elementos principales que se le pide a ustedes en el detalle de la situación, redactar el problema y la pregunta, declarar el objetivo general y específico, explicar la justificación del estudio que no la tienen que hacer ahora, informar las posibles limitaciones que pueden entorpecer la investigación y que el investigador no puede solucionar, que no es necesario hacerlo ahora, va a ser después. Y acto seguido, después de estos primeros datos, aparecen los marcos referenciales. En este tipo de investigación se van a tener dos marcos referenciales importantes. El marco contextual histórico, que lo acaban de ver ahora en la diapositiva, y el marco teórico, que lo vamos a ver en la próxima clase. Los marcos teóricos se componen por los antecedentes. ¿Qué son los antecedentes? Otras investigaciones realizadas anteriormente y que pueden tener semejanza con la que ustedes quieren hacer. Y el otro aspecto son la determinación de la teoría científica, que lo vamos a ver también en la próxima clase. Estos elementos no los tienen ustedes que tocar ahora. Solamente el único marco contextual que tienen que analizar es el primero. Aquí aparece una explicación de los datos iniciales y del marco referencial. Cómo elaborar los datos iniciales, cómo se elabora la línea de investigación o cómo se descubre, el tipo de investigación que tienen que determinar. Fíjense, aquí yo les envío a ustedes un documento que se llama Principales tipos de investigación. El autor es Adrián Vera. Este es un documento que apareció en internet. Yo se lo bajé y aquí aparece los principales tipos de investigación. Para que ustedes lo lean y sepan más o menos, tener una idea de cuáles son los tipos de investigación que puede tener una investigación. Aparecen también los sujetos de la investigación, entonces los sujetos que participan en el problema. En este caso pueden ser los gerentes, los trabajadores o de otras actividades y así específicamente. Fíjense, aquí aparece un ejemplo, pero este ejemplo es de una empresa, se llama Azteca Sur, que está dedicada a los servicios de seguro. Ustedes van a leer aquí hay una descripción de problemática y que continúa aquí atrás. Y aquí vienen las explicaciones de las características de lo que está escrito ahí. Entonces, por supuesto, la línea de investigación trata sobre la gestión de los recursos humanos. Los tipos de investigación, esto es una cosa interesante. Una investigación cualquiera puede tener varios tipos de investigación. En este caso puede ser una investigación aplicada o que resuelve un problema práctico. Puede ser una investigación descriptiva y explicativa porque describe la situación que se presenta y trata de presentar las causas. No es experimental porque no se realiza ningún experimento ni se manipula ninguna variable, después lo van a conocer ustedes. Es sincrónica porque se realiza en este momento, entonces es de corto plazo. Y puede darse el caso de que haya variables cuantitativas y variables cualitativas. Y por último, se califica la investigación como una investigación de campo. Esto no lo vayan a confundir como un problema agrícola, sino es de campo. Esa palabra se utiliza para definir que la investigación se está realizando en su medio natural. Aparecen los sujetos y aparece la institución que es la Azteca Sur como empresa aseguradora. Y después aparece de ese ejemplo todas las formas. Aparece el problema, aparecen las preguntas, aparecen los objetivos, aparece aquí la redacción del problema, aparece la redacción de los objetivos. Se va aquí a mostrar otro ejemplo parecido al que yo les mostré en la diapositiva. Aquí se colocó en color azul los vínculos de las formas interrogativas con las acciones de los verbos.
Y por último se explica la justificación de la investigación, que ustedes no lo tienen que elaborar en este momento. Aparece también cómo se consideran las posibles limitaciones que pueden entorpecer la investigación, que esto es de estudio, ustedes no tienen que trabajar en eso ahora. Aparece el marco contextual histórico, que sí lo tienen que trabajar ahora. Aparece el marco teórico, que no lo tienen que trabajar ahora, sino lo trabajarán después. Y así sucesivamente ya concluyen el marco teórico de la investigación. Entonces, de esta forma, ya me parece que ya ustedes están, voy a decir preparados, porque tienen una información necesaria y tienen documentos en los cuales se pueden apoyar. En la próxima clase yo voy a reunir toda una serie de documentos, en este caso algunos manuales, en que ustedes puedan tener alguna información más complementaria alrededor de esto. Bueno, no ha aparecido ningún alumno, la clase se ha dado en su volumen completo, en este caso, y por lo tanto vamos a conocer ya el final. Esperamos que esta clase ustedes la puedan analizar, estudiar y que les sirva para cualquier tipo de información. Le vuelvo a repetir que en caso de cualquier dificultad me lo comuniquen por la vía del correo que está en el aula virtual. Es decir, me localizan mi nombre, dan y mandan cualquier tipo de mensaje que ustedes se les haya presentado una duda y quieran resolver. Esta tarea se puede comenzar a entregar a partir de mañana. Pero bueno, ustedes tienen hasta el domingo a las 18 horas, como está establecido ahí en el aula virtual, para poder mandar la tarea. Esperamos que ustedes tengan la información suficiente y les deseamos muy buenas noches. Hasta luego.